Siempre, padre, hay este estado de enamoramiento con el nuevo papa. Para los católicos sí, los católicos somos felices de tener un nuevo papa. Lo creemos como un don de Dios. No sé si con Benedicto fue así. Sí, lo que pasa es que para nosotros los católicos el papa es un don, entonces lo celebramos. Le estoy haciendo, claro, todos los papas son buenos, no, yo sé lo que usted me está diciendo. Pero con Benedicto... ¿Cómo así que el papa es un don? No, ahí sí me perdí, perdón, padre. Sí, para nosotros los católicos creo que la elección es un regalo que Dios le hace a la iglesia de darnos un líder, de darnos un guía. Pero así lo experimentamos. Lo que le estoy preguntando al padre Felipe es si hay algunos que, si usted lo que estaba preguntando es, algunos tienen más carisma que otros. Claro. Benedicto XVI por su estilo, era más un teólogo, era más un tipo ensimismado en la doctrina, tenía menos esta expresión, esta espontaneidad. Francisco sin duda lo era, Juan Pablo II sin duda lo era. Es que me parece que han pasado, Felipe, menos de 24 horas y hay un gran nivel de fascinación alrededor del nuevo papa. Es que se ve como querido. Se ve, Felipe, amable. Pues yo no sé si porque vivió tantos años en Perú o porque estuvo en Colombia, pero uno ve al Papa y lo dice, no sé, le parece como querido, parece cercano a uno, ¿no? Parece como cercano, ¿cierto? Felipe, sí, total. Es que es todo el paquete, Felipe. El hecho de que era un misionero, el hecho de que es un hombre humilde, el hecho de que es un hombre sensible, estaba ayer al punto de las lágrimas, claro. El hecho de que sea agustino, el hecho de que sea culto, se ve muy humano. Felipe, y el hecho, la verdad, de que haya hablado en español, a nosotros nos acercó mucho. Sí, pero en esto yo, pues que obviamente no sé de estas cosas y tal. Ayer en la tarde, y usted me va a hacer el favor, me corrige, padre Linero, me puse a leer sobre el Papa León XIII. Correcto. Y resulta que el Papa León XIII para su época fue avanzadísimo. Pues Felipe, hablando entonces de yo no sé si la escogencia de este nombre tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, Felipe. Pero, o sea, el Papa León XIII hace 2 siglos y tal. El Papa León XIII era un revolucionario. El Papa León XIII termina su pontificado, que es largo, es uno de los pontificados largos. 1903 termina su 25 años. Sí, es un papa que tiene 3 características. Pero hablaba de inclusión. A ver, cuéntenos, porque es que me llamó mucho la atención. Uno, trató de reconciliar el mundo con la iglesia, así se decían esos términos en esa época. La fe con la razón, es mucho ese trabajo. 1, eso. 2, tuvo que ver mucho con la justicia social, lo que usted decía esta mañana. Se preocupó mucho por el salario de los trabajadores. Entonces escribió la Rerum Novarum, como usted lo citó esta mañana, diciendo la iglesia tiene que meterse en temas sociales. Y tercero, era muy cercano. De hecho, es del primer papa que tenemos videos. Es del primer papa que se tienen unos videos de la época, ¿verdad? Porque es que comenzaron a aparecer fotos y videos a finales del siglo XIX. Claro. Entonces, claro, entre otras cosas, la elección esta de la que estamos hablando, Felipe, del Papa León XIV va a pasar a la historia por la apertura en temas de telecomunicaciones. ¿Usted vio? Nunca antes se había transmitido absolutamente nada. ¿Usted vio que ya hubo videos, que ya hay videos de cuando entra a la Capilla de las Lágrimas? Usted sabe que él, después que lo nombran, después que lo visten, se mete a la Capilla de las Lágrimas, obviamente a llorar y a darle gracias a Dios. Nunca se había tenido videos de esos, y ya alcanza a ver videos de personas. Pero había una foto del Papa Francisco, pero no video. Claro, no, de acuerdo. Felipe, pero es que el video del que está hablando el padre Linero es un video tomado con un teléfono celular. Uno de esos. Entonces eso lo que quiere decir es que había... que tenían prohibido los cardenales. Claro, había un algún cura, seminarista debió tenerlo, algún cura debió tenerlo. Había un cura o un cardenal, algún empleado del Vaticano que tenía un teléfono, sacó el teléfono y comenzó a grabar. En el momento en que se abre la Capilla Sixtina. Vatican News, Néstor. Claro, después lo publica Vatican News. Claro, no, es que no ha pasado nada que no sea organizado por Vatican News. Todo es el canal del Vaticano, por eso me parece que es tan importante, por otro lado, el mensaje en esta época de que estamos hiperconectados. Oiga, pero Néstor, todo transmitido por televisión. Me llamó mucho, ayer estaba yo precisamente en el momento pues en que salió la fumarata blanca y tal, bueno, estaba dando una cita médica. Fumata, ¿no? La fumarata. No, bueno, yo no fumarola sé o fumata, dígame. Bueno, yo eso no sé. La humarada, era la que hacía yo cuando me fumaba la marihuana, será, pero bueno. Y me sorprendió, éramos 8 pacientes, estábamos esperando, todos pegados al celular. Felipe, lo cual le confirma esto, de que hay un gran nivel en este momento por el tema de cómo han manejado las comunicaciones, con una maestría extraordinaria
hay un gran nivel de fascinación mundial alrededor de lo que pasó por las comunicaciones. Es que nunca, Felipe, se había metido una cámara en la Capilla Sixtina. Lo único que no transmitieron fue la votación, pero la entrada, la salida de la Sixtina, todo transmitido en vivo. Pero ¿qué otra cosa, felicitan sus compañeros. En el mundo de lo ligero, en el mundo de los reels de 30 segundos, lo tradicional, el boato, lo que lleva a ceremonias como estas llama muchísimo la atención, sea o no sea católico. Y quien tiene una experiencia de fe, pues mucho más. Usted no se imagina lo emocionante que es un momento como esos. Es muy emocionante. Yo tengo que decir de que lo celebré, como cuando hace un gol el Unión Magdalena o el Barcelona. Yo estaba realmente emocionado, feliz. Yo, padre, le digo, es que se siente muy cercano, ¿no? Eso es por eso, Felipe. Yo lloré. Cuando habló en español me dijiste. Cuando habló en español. Claro, realmente. Es que la multiculturalidad del personaje hace que muchos nos sintamos identificados. Y me conmueve que llegue al pontificado, que sea papa, un padre de estos misioneros. Ahorita te digo, que cumple con los votos de pobreza, que está en una comunidad mendicante, que ha vivido de la caridad. Pues ojalá lleve la iglesia un paso más adelante, ¿no? Bueno, Felipe, estoy en comunicación con don César Piscoya. César Piscoya es un peruano, el mejor amigo del Papa León XIV, o el mejor amigo de Robert Prevost, que fue como se conocieron, Robert y César. Señor Piscoya, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por los saludos y pues aquí para poder compartir con ustedes el testimonio de ese gran hombre que ustedes también hoy están hablando ya, tan cercano, tan fraterno, pues sí, tan amigo y amigos por el mismo carisma. Creo que eso nos vincula y eso nos ha permitido seguir hasta hace 15 días comunicados, porque César, pues nos comunicábamos por WhatsApp. Hago primero una aclaración. Usted no es cura, usted no es sacerdote, ¿verdad? No. Yo soy laico, padre de familia de 5 hijos. Vale, pero usted es teólogo. Sí, tengo formación teológica con especialidad en espiritualidad y pastoral, con un doctorado en sociología. Y todo eso gracias a Roberto. Él fue el que me impulsó a seguir los estudios. A ver, primero que todo, usted es de los pocos que le dice Roberto. Toda la vida. Y le he escrito ayer que lo saludé nuevamente Roberto. Es decir, lo conozco desde el 96 y fue siempre desde el primer momento que lo conocí mi amigo y no dejó de serlo aún cuando lo hicieron cardenal. Sí. Usted le dice a él Roberto, ¿y por qué no le dice Robert? Bueno, primero porque llegó como misionero y él se presentaba como Roberto, ¿no? Y se nos quedó eso desde el primer momento. Él muy flaco, muy bajito, tiene más rasgos españoles que americanos, así que pegó muy rápido a Piura cuando él llegó de misión en Chulucanas. Entonces para nosotros fue Padre Roberto, ese era el término que usábamos. Él cuando se presentaba decía mucho gusto, Roberto. Soy Roberto, correcto. Él se presentaba como Roberto, ¿sí? Y esto fue un gesto desde el primer momento que lo conocimos. Vale, ¿y usted lo conoce por qué razón? Buena pregunta. Yo, dentro de ese camino de fe que tengo, en mis 21 años decido acompañar la vida religiosa como agustino. Entonces, él fue quien llegó a casa a recogerme, porque yo ya había tomado la decisión de ser parte de esta comunidad y él me recoge, llega a casa a recogerme. Mantuvo un poco las lágrimas de mi madre, la desesperación de mi padre y la alegría y el entusiasmo que yo tenía por irme. Ahí fue donde lo conocí. Pero usted, no entiendo, él lo lleva al seminario. Pero perdóneme una cosa, usted me acaba de decir, usted es laico, pero usted pasó por el seminario. Así es, estuve con los agustinos 10 años. ¿Y se retiró? Por una situación más de salud tuve que retirarme, pero me retiré. ¿Y alcanzó a ordenarse como sacerdote usted? No. Yo llegué a ser fraile agustino, pero no llegué a ser sacerdote. A propósito, cuénteme, porque me dicen desde Perú que los agustinos son muy fuertes en Perú, que hay una gran presencia de la orden de los agustinos en Perú. En Perú tenemos 3 grandes provincias y una cuarta que es peruana. Por ejemplo, la de Monseñor Roberto es la provincia de Chicago.
pero también junto con la provincia de Chicago llegó la provincia de Villanova. Y estas dos provincias norteamericanas hacen su misión en Chulucanas, en Piura. Entonces es allí donde ellos hacen una experiencia con la iglesia y con el pueblo de la zona del lugar. Hay otra que es la italiana, que llegó a Apurimac, y una tercera, la española, que llega a Iquitos. Aparte de eso está la provincia peruana propiamente, que está en Lima y en Chiclayo. ¿Sí? Entonces esa es la realidad de los agustinos allá en el Perú. ¿En qué año llegó el Papa a Perú, don César? Cuando Monseñor Roberto llega, si no me estoy equivocando, es en 1986-87, no tengo el dato exacto, pero es en esas fechas que él llega luego de haber estudiado en Roma Derecho Canónico, y él llega a la misión. Entonces él acontece en ese tiempo en el Perú. Pero él tenía incluso, don César, no sé si el padre Roberto, hoy Papa León XIV, le contó esa historia de cómo había sido esa relación cercana incluso desde seminarista con Perú, porque ya varios de los sacerdotes agustinos de Chicago habían estado en Chulucanas en misión, y él ya tenía una aproximación inicial a Perú antes de llegar directamente al país. Cuando los agustinos, tanto de Villanova como de Chicago, llegan al Perú, llegan con distintos hermanos y frailes sacerdotes, ¿sí? Dentro de esas experiencias previas, de seguro Monseñor Roberto u otros agustinos pudieron estar presentes. Particularmente conozco su historia y la experiencia con él a partir de la fecha que él llega ya como misionero, después de haber concluido sus estudios en Roma. Pero de allí para adelante... Usted sabe, me imagino alguna vez lo habló con él, ¿quién lo llevó a él a Perú? ¿Quién, perdón? No escuché, ¿quién lo lleva? ¿Quién llevó a Roberto a Perú? De lo poco que yo conozco, ese antecedente previo, estuvo ya Monseñor Magnaf allí en ese entonces. Él era muy cercano a él. Tanto Monseñor Magnaf como Magnif, ambos agustinos, son los que nos los presentan cuando él llega a Piura, ¿no? A Chulucanas. Si es una invitación directa de él, eso sí no lo conocía. Eso no lo conocía. Es por eso un poquito que le comparto desde dónde, ¿no? ¿Por qué el Papa o por qué el sacerdote Robert Prevost o por qué su amigo Roberto, por qué se hizo agustino? ¿Por qué termina él de sacerdote misionero? Él entra muy pequeño, él entra al preseminario de los agustinos a los 14 años. Él hace una experiencia desde muy joven. Luego de eso, él hace sus estudios en la universidad, ¿no? Él concluye matemática como tal. Y luego de esa experiencia se involucra dentro de la comunidad. Entonces la cercanía con los frailes agustinos fue desde muy joven, desde muy adolescente, por 14, 13 años, ¿no? Yo creo que eso le inspira, y también lo que para nosotros es un llamado, pero desde ese carisma, porque él es una persona muy alegre, muy cercana, sí, una persona que va y comparte un poco la alegría, el entusiasmo de su vida. Yo creo que lo ser agustino estaba en su vida, en lo que él era, ¿no? Yo pienso que por eso. Y por supuesto por las influencias que desde muy pequeño tiene de los frailes allí en donde él se encuentra. Claro. Sí, señor Piscoya, ¿cuándo fue la última vez que usted abrazó o conversó íntimamente, producto de esa amistad, a su amigo Roberto? ¿Cómo fue ese último encuentro? ¿De qué hablaron? Cuando nosotros estuvimos en Chiclayo trabajando, sirviendo a la iglesia de Chiclayo desde febrero de 2017 a diciembre de 2022, ese fue el último momento que yo me encuentro con él. Nos encontrábamos frecuentemente para mirar juntos el trabajo pastoral porque me lo había designado. Particularmente es una característica de este nuevo Papa nuestro, León XIV, la confianza total al laicado. Entonces él me pone como responsable de la animación pastoral en la diócesis de Chiclayo y yo llego a visitarle preocupado porque tenía como muchos viajes frecuentes a Roma. Y yo le digo, Roberto, creo que te estás yendo mucho a Roma. Cuidado que te quedes por allí, le digo yo, ¿no? Y él se ríe. Pero entonces yo le digo... ¿Ya era cardenal cuando usted le dice eso? No, todavía. Porque a él le invitaron
para abril del 2023 para asumir la prefectura del dicasterio, como prefecto del dicasterio, sí, ¿no? Y a él lo hacen cardenal en septiembre del 2023, donde yo estoy también allí en ese momento, en esa celebración. Pero en noviembre, diciembre del 2022, cuando nos encontramos a finales, yo conocía por el trabajo que hacíamos que estaba constantemente, por las tareas que le había asignado el Santo Padre, viajando a Roma. Ustedes conocen preocupaciones que se le habían designado a él allí en Perú. Entonces, en ese encuentro yo le digo, Roberto, lo único que te pido, ya que estás yendo mucho a Roma, es que yo he estado cerca de muchos papas, de Juan Pablo II, de Benedicto, de Francisco, pero no he podido abrazar a uno. Entonces le digo, ojalá me ayudes a abrazar a algún papa. Por supuesto, yo pensando en Francisco, ¿no? Y él me dice, abrázame. No y lo abrazo fuerte, y nos reímos juntos. Y le digo, pero bueno, no te olvides que quiero abrazar a un papa, le dije yo así, ¿no? Y ahí terminó ese encuentro presencial con él, ¿no? Yo podría suponer, usted le dice quiero abrazar a un papa y él le dice abrázame. Yo podría suponer que íntimamente él abrigaba o veía o consideraba esa posibilidad de que él fuera papa. No. Nuestros espacios y nuestros encuentros siempre eran espacios muy informales, de mucho jolgorio, risa, broma, y entonces yo en ese momento lo vi como una broma, ¿sí? Y él, tanto que cuando nos abrazamos nos reímos los dos, y le volví a decir, pero no te olvides que quiero... Los colombianos decimos, estaba mamando gallo. Exacto. Así es. Era tan impensable que él dijo, abrázame. Definitivamente. ¿Qué aspiraciones tenía Roberto, el Papa León XIV, antes de llegar a ser cardenal? Ninguna. Yo recuerdo los años de pandemia, recuerdo post pandemia, los momentos que nos encontrábamos para todo el trabajo pastoral, y yo era el que le estaba, yo siempre decía, Roberto, mucho viaje a Roma, cuídate, te van a sacar de aquí de la diócesis, y como él me había invitado a trabajar, yo le dije, ¿y qué voy a hacer yo aquí ahora que tú te vas? Le digo, no, Roberto, no viajes mucho. Pero él se sonreía y con mucha tranquilidad me decía, no te preocupes, nunca te voy a dejar solo. O sea, ni siquiera él pensó que iba a ser cardenal, menos papa, definitivamente. Fíjese que así como esa historia que usted está contando del último abrazo y esa broma que le hace sobre, bueno, abrázame, uno de sus hermanos que se llama John está contando que por allá cuando el Papa León XIV tenía 6 años, una vecina le dijo, usted va a ser el primer papa americano o estadounidense. ¿En alguna oportunidad él les compartió esa historia, esa anécdota? Uno de sus hermanos tiene la misma fecha de nacimiento que mi persona y por eso también nos unían esos vínculos. Yo recuerdo que cada 20 de abril él me llamaba para felicitarme por mi cumpleaños y me decía, porque hoy también cumpleaños mi hermano, y nos reíamos juntos, ¿no? Y conocimos a su padre que también compartía ese entusiasmo. Pero en ningún momento él como persona expresó o mencionó ese deseo, ¿no? Lo que nosotros hacíamos, como de repente el hermano lo ha hecho, era eso, porque al final lo veíamos una persona muy preparada, muy culta, él es una persona muy disciplinada, ¿no? Yo el testimonio que tengo de él en ese aspecto es que 4 de la mañana él se despertaba y ya en pie para hacer su momento de oración, a las 5 ya estaba estudiando, a las 6 estaba en la capilla celebrando la misa, y eso que transmitía y comunicaba a nosotros nos decía más de lo que él podía haber de repente pensado o dicho, ¿no? Sabíamos que podía tener tareas o responsabilidades mayores como las ha tenido. Fue el prior general de la orden por 12 años, imagínense. Sí. Era lo que él como persona también responsablemente asumía, ¿no? Don César, por el deseo que él tenía, ¿no? Don César, el periódico La República de Italia decía y describía al Papa León XIV tal vez como el menos estadounidense de los estadounidenses. ¿Cómo es él? ¿Cómo son sus costumbres? ¿Qué tan peruano ha sido su transformación luego de estar casi 30 años en su país? Yo pienso que como buen hijo también de española, porque lo era por su madre, él supo encarnarse en nuestra realidad, en el contexto norteño del país. Él era norteamericano pues nació allá, pero pocas veces nosotros le escuchamos hablar de su país.
Lo que sí tenía de su país era costumbres. Por ejemplo, ayer me preguntaban, ¿y cuál es la comida que más le gusta? Yo le dije, sinceramente, lo que siempre le vi comer al Papa fue helado con plátano y una crema de chocolate encima. O sea, muy norteamericano, ¿no? Muy norteamericano en ese aspecto. Entonces era un poquito más sus costumbres que el poder decirnos o hablarnos algo de su país. Él escuchaba, es un hombre de mucha escucha y tal vez por eso no lo identificábamos mucho nosotros como gringo, como decimos por allá por el norte, sino más bien como cholo peruano, ¿no? Porque así lo reconocíamos nosotros. Oiga, don César, que yo quisiera, habla usted con una chilena por aquí, vecina, y que amo la comida peruana, así que quería preguntarle, ya que hablaba de lo que le gustaba comer al Papa allí en Perú, quiero saber de esa comida peruana, de cuál disfrutaba, el seco de cordero, el lomo saltado, ¿le gustaba el pisco sour, por ejemplo? Monseñor Roberto, cuando es obispo de Chiclayo, él dice algo muy importante: nunca estuve lejos de ustedes. Lo recuerdo muy bien en una, no sé si fue homilía o una entrevista que le hacen, porque él de Chulucán hasta Trujillo hacía viajes constantes, porque en Trujillo estaba la tarea que le habían encomendado como formador del nuevo seminario de los agustinos, y en Chulucanas estaba su experiencia en misión. Entonces Chiclayo termina siendo como el momento de descanso de la ruta en el viaje, 3 horas antes de llegar a Trujillo, y cada vez que él se detenía en esos espacios, definitivamente lo que más le gustaba era lo que le ofrecían. Y creo que esto es importante porque era muy valioso para nosotros. Cuando nosotros nos sentábamos a comer con él, él no tenía una preferencia, porque su preferencia estaba en el gesto de quienes le conocían y le ofrecían. Particularmente a mí no me gusta el locro de zapallo. Él lo comía, y no sé si le gustaba o no, pero él lo comía con mucho gusto. O le ponían un plato de ceviche. Él se comía todo, aun cuando sabíamos que no le gustaba mucho tal o cual cosa. O sea, yo creo que una preferencia como tal no la tenía, porque la preferencia estaba en la acogida que tenía por el gesto de ese plato que se le brindaba, ¿no? Sí, esa es una bella frase, de que él prefería lo que le ofrecían. Don César, que es un carisma de misionero, eso es lo que caracteriza a un misionero. Claro. Un misionero no puede llegar a decir, yo quiero tal cosa, no, un misionero come lo que sea. Un misionero no puede decir, no, gracias, es que no me gusta tal cosa. No puede. Sí, don César, quiero... Perdóneme, que iba a decir algo usted. Siga. No, para solamente confirmar que su experiencia de misión fue desde el primer momento que llegó, porque recuerdo que cuando se acercaba a una comunidad, todos nos preguntan, pero padre, ¿qué quiere? Lo que tengas en casa. Siempre decía él eso, ¿no? Lo que tengas en casa. Y creo que esto es muy particular de Roberto también. Sí. Don César, una pregunta final sobre la nacionalización de Monseñor Prevost, del Papa León XIV, que fue en el año 2015, ¿cierto? Cuando a él lo hacen obispo, cuando él ya en el 2014 es administrador apostólico allá en Chiclayo, una de las preocupaciones era su nacionalidad. Pero nos habíamos olvidado en el contexto más periodista, que él ya había estado en Perú y no teníamos problema con su nacionalidad. El problema era que no, como se fue en el 99, para el 2000 se fue a Chicago, porque lo hicieron provincial en Chicago, y de allí sale como prior general de la orden. Entonces, el haber estado fuera del país pierde su nacionalidad peruana. Entonces, hacen los trámites para recuperarla. Pero él fue peruano, digo yo, no por el documento, sino desde el primer momento que llegó. Pero ¿por qué tenía que ser nacionalizado peruano en ese momento? Para ser obispo. Ahí el padre creo que está a su lado y él le puede decir, no puede ser un obispo si no es del lugar, en este caso peruano, ¿no? Entonces, claro, César, el concordato... Pero no entiendo, padre, ¿por qué tenía que ser obispo? Mire, es decir, para ser obispo tenía que ser peruano. Son nacionales, tienen que ser nacionales. Correcto. ¿Y por qué tenía que ser obispo? Bueno, porque tenía una necesidad de que alguien dirigiera esa diócesis y se había descubierto que ese era el hombre. Y entonces que nacionalizarlo por concordato. Eso fue año 2015. ¿Usted sabe qué relación tuvieron Prevost, el Papa León XIV, con Francisco, con el Papa argentino Bergoglio? Esa relación, que evidentemente fue especial, primero lo hizo obispo, después lo hizo cardenal. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació? Yo lo conocí, yo le hice esa pregunta cuando lo vi que viajaba constantemente a Roma. Y yo le dije, Roberto, ¿y qué tanto con tu amigo Francisco? Yo así le molestaba.
y me dice, no, nos conocimos cuando yo era general de la orden, ¿no? O sea, cuando él era general y Bergoglio ya estaba en Buenos Aires como arzobispo, él visitaba a los hermanos agustinos y se fueron conociendo aún más, pero como religiosos ellos se conocieron. Y la cercanía definitivamente se da ya en los compromisos que Francisco le da y Roberto los asume con mucha responsabilidad, porque fueron compromisos grandes que ya ustedes conocen la historia en el Perú y el sodalicio. Y creo que eso lo vinculó mucho más, ¿no? Lo vinculó mucho más. Porque en ese contexto las difamaciones fueron mayores contra Roberto. Pero Roberto siempre firme, siempre en la norma. Entonces Francisco, yo entiendo eso, que confío mucho más en él por cómo asumía esa situación y esa realidad que en Perú era muy delicada, ¿no? Sí. Cuando usted me habla de las acusaciones contra el nuevo Papa, es que hay algunas personas que han revivido, entre otras cosas, esas acusaciones porque dicen que encubrió temas de abuso sexual dentro de la iglesia. ¿Eso pudo ser cierto? Difamaciones, por lo menos de los que yo conozco, y en Chiclayo, en el tiempo que yo estuve, lo conversábamos, lo conocía, y todas esas son difamaciones. Y son difamaciones de quienes simplemente saben que él ahora en el pontificado puede tener mayor argumentos y claridad para tomar las decisiones aún pendientes, ¿no? Todo procedió como correspondía al derecho, tanto eclesial como civil. No, pues él supo dar respuesta a todo ello. La hace una red, una organización que se llama Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes, que está diciendo que el Papa Prevost, cuando era obispo allí en Perú, encubrió casos de pederastia. Pero fíjese, y quiero preguntarle, don César, sobre el origen de estas acusaciones, porque, y eso es lo que quiero preguntarle, ¿cuál fue el papel del cardenal Robert Prevost para que al final el Papa Francisco disolviera el sodalicio, que era una orden creada en Perú que estuvo marcada no solo por corrupción, el manejo de dinero, sino manchada por muchos casos de abuso sexual? ¿Cuál fue el papel del cardenal Prevost para que se acabara el sodalicio? Yo creo que de principio la tarea encomendada, porque hasta donde yo entiendo y lo poco que también conversamos sobre el tema, porque Roberto es muy prudente en eso, él inicia toda la investigación que acontece en Piura. Y él estando de Chiclayo, él comienza a asumir ese compromiso, esa tarea designada. La confianza que Papa Francisco le tiene a Monseñor Roberto es por la seriedad de todo lo que él va realizando. ¿Por qué confía más? ¿Por qué confía menos? Creo que también está en la persona. Monseñor Roberto, por su prudencia, por saber darle el espacio al contexto, a la comunidad, sí, a la escucha, yo creo que esos informes pudieron dar fe de lo que se estaba generando o lo que se había generado y lo que estaba aconteciendo en el norte peruano también ante esa situación. Don César, le hago una pregunta final en su condición de teólogo, no solo de amigo del Papa, sino especialmente de hombre que conoce bien la historia y la Iglesia por dentro. El Papa León XIV va a ser un Papa de corte más Francisco, el Papa argentino, que Benedicto. Yo diría que Agustino, aun cuando ha asumido el nombre de un franciscano. Nuestro querido amigo Roberto, ahora Papa León XIV, es un hombre de interioridad. Así como Francisco nos ayudó en el discernimiento, Roberto nos va a ayudar en esa búsqueda interior nuestra. Ese será su aporte espiritual. Segundo, yo entiendo que si asume un nombre que para nosotros dice lo que fue la Rerum Novarum, aquello de las cosas nuevas, para Roberto también. Roberto es una persona que cuando llegamos a Chiclayo lo primero que me pidió es: César, hagamos explícito el concilio, y comenzamos un proceso de renovación y evangelización en la diócesis. Pero me dijo dos cosas importantes: por delante el magisterio, y me decía, no olvides a Juan Pablo II, no dejes de mencionar a Benedicto XVI, y por supuesto siempre cita a Francisco. Entonces cada encuentro estaba claro el magisterio para nosotros, cada espacio era un espacio de comunión, y ese es propio del carisma de él como agustino. La unidad fue el desafío, la corresponsabilidad fue una expresión de esa unidad. Por eso creo, incluso en el mensaje que ustedes escuchan, él habla de la sinodalidad, habla de Francisco y habla de una frase que la corta,
que es muy propia y agustiniana, es con ustedes obispo, no, para ustedes obispo y con ustedes cristiano. Y él cita esta segunda parte, porque Roberto es ese agustino, que está a veces atrás, a veces en medio y a veces delante, pero es pastor con su gente. ¿Usted quedó sorprendido con el nombre que él adoptó de León XIV? Sí, no lo voy a negar, quedé sorprendido, esperaba todo menos León XIV, tal vez. Cuando usted soñaba que su amigo de pronto iba a ser papa, me imagino que pensó qué nombre se pondría. Pocos días antes, cuando los periodistas o las noticias comienzan a dar posibles nombres impapables, cuando yo escuché su nombre dentro de los quinto o sexto por ahí mencionados, yo dije, qué bonito si se llama Agustín. Pero bueno, decidió llamarse León. Yo creo que en la continuidad de Francisco, esa es la lectura que yo hago. ¿Sí? Creo que León fue ese fraile tan cercano y amado de Francisco y que queda luego de él, y entiendo también por allí de repente, digo yo, la lógica de Roberto, pues la continuidad de Francisco será León. A mí también me gusta más esa historia. Señor Piscoya, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para ustedes, muchas gracias, hasta otro momento. Mire, y me da la impresión de que usted va para Roma, ¿no? No, tengo compromisos aquí en el CELAN. Termino los compromisos del CELAN, porque eso también lo aprendí de él. Lo que inicias, lo acabas. Después veremos qué viene. Por ahora sigo aquí. Le aseguro que usted compra dentro de pocos minutos un tiquete a Roma. Si usted fue invitado del Papa para el acto, para la ceremonia de cardenal, lo que va a pasar es que inevitablemente usted va para Roma. Y me alegra mucho, don César. Un abrazo y le agradezco mucho. Cuídese, bendiciones. Hasta otro momento. A usted, gracias.